¿Qué tal amigos? Les mando un fraternal saludo para todos. Y con motivo del Mundial de Fútbol que se jugará en mi país, haré para ustedes una ilustración dedicada al fútbol llanero y a todos aquellos que juegan una cascarita, pintada exclusivamente con marcadores, gises y lápices de color. Y la historia es hecha en colaboración del profesor Jorge Oropesa, quien amablemente nos comparte su relato. El aroma a pasto mojado penetraba en su nariz. El polvo que llegaba a suspenderse creaba una leve nubecilla que se difuminaba lentamente. Ella miraba al cielo con deseos de irse a otra parte, pero su padre era aficionado al equipo local y a la selección nacional, además de practicar el deporte más popular en un equipo llanero. Le había pedido que lo acompañara al entrenamiento, dado que era hija única y en la familia no había otra persona que alimentara las ansias deportivas y logros que un padre desea proyectar en sus descendientes, como todo buen mexicano. Apenas alcanzaba los 90 centímetros de altura con 8 años de edad, pero era el orgullo de su progenitor, que se dejaba la barba para aparentar mayor madurez, aunque no llegara a los 26 años, edad que, para el nivel profesional, ya era tardía. Mariela era ágil y podía dominar muchas actividades que otras niñas no lograban. Su padre la estimulaba constantemente para que se aficionara al deporte de las patadas, pero no lograba gran cosa. La menor siempre sonreía y aceptaba lo que su padre le decía porque lo amaba, pero no demostraba el entusiasmo que él hubiera esperado. La madre, como tal vez se hubiera esperado de muchas mamás, no veía con buenos ojos que se estuviera encaminando forzadamente a su retoño a actividades típicamente masculinas, según ella. Su esposo le argumentaba que el fútbol ya no era exclusivo para hombres desde hace mucho tiempo. Incluso en el 71, México había tenido un mundial femenil que, aunque no fue reconocido por la FIFA por las tendencias machistas de la época en el deporte, nos había dado un segundo lugar. Además, en la actualidad existía ya un reconocimiento mundial hacia el fútbol femenil. La señora escuchaba y callaba. Su niña era pequeña y además no le gustaba el fútbol. ¿Acaso no se había dado cuenta? A pesar de todo, Alfredo continuaba llevando a su pequeña hija a los entrenamientos y a los encuentros donde él participaba. Le buscaba un lugar cerca de la banca donde pudiera observarlo sin correr riesgos y se sentía feliz de saber que la menor podía contagiarse con la alegría de un gol que ocasionalmente anotara. También seguía en la televisión los encuentros de su equipo de primera división y cuando tenía oportunidad llevaba a la nena al estadio para que viviera el ambiente y lo viera gozar o sufrir, según fuera el caso. Ella aceptaba acompañarlo sin mucho entusiasmo y era testigo de la intensidad con que el hombre lloraba o gritaba con las jugadas de su equipo. Como si no ocurriera nada, paulatinamente, Mariela empezó a ver con interés algunos aspectos del juego, como 2 o 3 jugadas previas a un gol, la disposición de los jugadores, quienes parecían tener una función específica, las faltas fingidas y los certeros cabezazos de los delanteros. Fue cuando comenzó a imaginar la manera en que podía actuar para mejorar el resultado de los movimientos que ella observaba. Entonces, sin que sus padres lo supieran, comenzó a visitar un solar vacío cerca de su casa, donde algunos contemporáneos suyos habían instalado una rudimentaria portería. Practicaba desplazamientos y tiros a gol con una pelota de plástico y pocas veces aceptaba la invitación de otros niños a jugar con ellos. A ella lo que le interesaba era ver cómo funcionaba con estilo y plan de juego en una cancha, aunque fuera de tierra. Poco antes de cumplir los 10 años y después de calcular mucho e imaginar como en el ajedrez las jugadas que debería hacer después de la intención de un pase, pidió a su padre que la inscribiera en un equipo infantil. Alfredo no cabía de alegría con el hecho y se apresuró a comentar a la madre de Mariela lo que su hija le había solicitado. Decías que no le gustaba el fútbol, pero yo sabía que algo bullía en su cabeza cuando empezó a observar con interés lo que ocurre en la cancha. Le comentó a su esposa, quien por supuesto lo desaprobó. No le harás caso, ¿verdad? No quiero imaginármela corriendo como niño tras una pelota y llenándose de polvo, cuando debería estar jugando con otras niñas y cuidando su ropa.
Vamos, querida, deja que lo intente, apóyanos, dijo él. No insistas, me parece absurdo. Si hubiésemos tenido un varón, no me quejaría, pero es una niña y tiene que comportarse como niña, dijo la mamá. Alfredo no insistió, como le había pedido su señora, pero por supuesto que no le haría caso en lo demás. Mariela ingresó a un equipo infantil mixto. Sufrió al principio, pero no dejaba de pensar en aplicar sus intereses en mejorar cada jugada. Las patadas y los movimientos torpes de sus compañeritos de juego la desesperaban a veces. No entendían que la intención del juego era la estrategia para llegar a acomodar la pelota en las redes. La mayoría se la pasaba corriendo tras la pelota para poder patearla a donde fuera, a pesar de los gritos del entrenador. Con el tiempo, la niña iba mejorando constantemente su dominio sobre la pelota. Su mirada era adusta, propia de una estratega. Seguía sin entusiasmarse mucho con el juego. En realidad, lo que le interesaba era aplicar sus ideas basadas en la anticipación y la organización. La posición en la que la colocaban variaba, pero se desenvolvía muy bien en cualquiera. Cuando anotaba un gol, corría pronto a la mitad de la cancha sin esperar felicitaciones para apresurar el reinicio del partido. A pesar de su aparente frialdad, su padre era feliz. En una ocasión anotó 3 goles, lo que despertó aún más la euforia y el reconocimiento. Su fotografía apareció en la sección deportiva de un diario como nota complementaria. Su madre leyó el artículo con desdén, convencida de que la pequeña llegaría a convencerse de que eso no era lo suyo. Al cumplir los 13 años, tuvo que cambiar a una división de adolescentes, tanto por su edad como por su estatura. Ahí encontró mayor competencia, pero los equipos ya no eran mixtos, ahora solo se las vería con mujeres. Sin embargo, su calidad como jugadora crecía. Por ser mujer, pocos se interesaban en su idea de juego. Querían verla correr, dar pases precisos, burlar a sus oponentes y anotar. Ella continuaba sin mostrar sus sentimientos, los cuales estaban ocultos tras su pensamiento técnico y la autoexigencia para desempeñarse en la cancha. Pero, como muchas veces pasa, la desgracia ronda la vida de todos, y en esta ocasión se presentó en la familia de Mariela. Su padre enfermó de gravedad por una afección genética y no pudo resistir. Su llama se apagó antes de cumplir los 30 años. Para entonces, la extraordinaria jugadora ya brillaba con luz propia, pero el dolor de perder al ser que había influido tanto en ella hizo bajar su rendimiento. Por semanas se sintió semivacía. Ahora el fútbol le entusiasmaba mucho menos, y su maestría en la cancha empezó a extrañarse, pues ya no llegaba a todos los partidos. La gente comprendía su pena, pero insistía en que debía regresar al campo. El mundial estaba cerca, y por tercera vez la euforia invadía el país. Todo fue inútil. Mariela se alejó de las canchas como una forma de vivir el duelo por su padre. Sus compañeros de equipo, su entrenador y algunos aficionados hicieron una colecta y mandaron a hacer una placa con su nombre, sus logros y diversas fechas. La placa aún permanece en aquella cancha rudimentaria, donde la extraordinaria jugadora, a la que no le gustaba el fútbol, iniciara sus pininos en un juego que ha dejado de ser típicamente masculino. Junto a ella, cada año, en la fecha del deceso de su padre, aparecen flores y muchas notas de quienes la recuerdan. Esas notas y las flores desaparecen, pero son repuestas cada año sin excepción, sobre todo cada 4 años. Si mi trabajo te gustó, te agradeceré mucho que le des like, lo compartas, te suscribas y actives la campanita para que sigamos en contacto. Por ahora es todo. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos pronto.